El aire en la casona era espeso, cargado con el aroma de la parrilla y el vino barato que a mi cuñado Humberto tanto le gustaba. Era su cumpleaños, otra celebración familiar que yo, Lucinda, a mis 71 años, financiaba en silencio. La mesa estaba ruidosa, 12 parientes riendo de chistes que no eran graciosos, y yo, como siempre, observaba desde la cabecera. Era el sábado, 8 de la noche. Elena, mi hermana menor, la que crié como a una hija, presidía el centro, asegurándose de que todos vieran su nuevo brazalete. Yo solo esperaba que la velada terminara pronto, sintiendo el peso de mis años y el cansancio de mantener estas apariencias. La alegría de ellos siempre se sintió como un deber para mí, uno que había cumplido por más de 40 años. Finalmente, el mesero trajo la cuenta, un pequeño folio de cuero negro que depositó discretamente a mi lado. Lo abrí. $350. Una suma considerable, pero habitual para estas reuniones. Humberto fingió buscar su billetera, un teatro que ya conocíamos. Elena ni siquiera hizo el ademán. Saqué mi tarjeta de crédito principal, la que usaba para mis gastos mayores, la que representaba mi jubilación de bibliotecaria universitaria, y la deslicé en el folio. El mesero asintió y se retiró. Era un ritual. Yo pagaba. Ellos agradecían superficialmente, y la vida seguía. Pero algo en el ambiente se sentía diferente esa noche. Había una tensión que no lograba identificar. El mesero regresó 3 minutos después, pero su postura había cambiado. Ya no caminaba erguido. Se acercó con los hombros caídos y la mirada fija en el suelo. Se inclinó hacia mí, tratando de ser discreto, pero en el súbito silencio de la mesa, su voz resonó como un trueno. «Señora», susurró, avergonzado. «Lo lamento mucho. La tarjeta es rechazada». El silencio que siguió fue absoluto, pesado, más ruidoso que cualquier conversación. Sentí el calor subiendo por mi cuello, una humillación pública que me paralizó. Rechazada. Esa palabra no tenía sentido. La había usado esa misma mañana sin problemas. 12 pares de ojos se clavaron en mí. Vi a mis sobrinos, los hijos de Elena, bajar la mirada hacia sus teléfonos, sus rostros iluminados por la luz azul de la evasión. Humberto carraspeó, visiblemente molesto por la interrupción de su fiesta. Elena, en cambio, me miraba fijamente, y en sus ojos no había sorpresa, sino algo más, algo que en ese momento confundí con lástima, pero que ahora reconozco como cálculo. Yo era la matriarca, funcional, la que resolvía todo, y en ese instante, frente a toda la familia, había fallado. La imagen de la tía Lucinda, competente y solvente, se estaba resquebrajando frente a todos. Fue Elena quien rompió el silencio. Su voz, siempre un poco más alta de lo necesario, atravesó la mesa. «Ay, Lucinda, ¿otra vez problemas con el banco? ¡Qué vergüenza!». El tono era de una preocupación exagerada, falsa, diseñada para que todos la escucharan. Puso su mano sobre la mía, pero sus uñas, perfectamente cuidadas con un gel rojo brillante de $100, se sintieron frías. «Siempre te digo que tienes que modernizarte, hermana. Esas cosas te pasan por no saber manejar tus cuentas». La humillación ya no era un susurro del mesero. Era una declaración pública hecha por mi propia hermana. Ella disfrutó el momento unos segundos más antes de ejecutar su siguiente movimiento. Sacó su propia cartera. «Deja, no te preocupes, yo pago», dijo con un suspiro de mártir. Luego miró al mesero y le entregó una tarjeta. «Cobre de esta. Es la extensión que me diste, Lucinda». Hizo una pausa y le guiñó un ojo a su esposo Humberto. El mensaje era claro para todos. Ella me estaba salvando. Ella tenía el control, usando mi propio dinero, mi propia línea de crédito, para pagar la cuenta que mi tarjeta principal no había podido cubrir. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Me obligué a mantener la calma. Mi formación de bibliotecaria, de catalogar el caos, me sirvió. Bajé la mirada hacia mi tarjeta declinada, un simple pedazo de plástico azul que ahora parecía una acusación. No la miré a ella. Miré al mesero, que seguía esperando, mortificado. «Es imposible», dije, mi voz serena pero firme, cortando su actuación. «Esta mañana, a las 10, revisé el estado de cuenta. Tenía $5.000 de saldo disponible». No era una queja, era un hecho. Estaba estableciendo un registro,
un ancla en la realidad frente a su teatro del absurdo. El mesero tomó la tarjeta de extensión de Elena y se fue. Mientras ella guardaba su cartera, la luz del restaurante iluminó el objeto. Era nueva, una billetera de diseñador, de cuero negro acolchado, con una inconfundible cabeza de medusa dorada en el cierre. Una Versace. Pude ver la etiqueta de precio aún levemente adherida en el interior. Un objeto de $700, al menos, y en ese instante, todo hizo clic. Mi tarjeta principal rechazada por 350 y ella, que vivía de préstamos, comprando lujo. Supe, con una certeza fría y absoluta, que el problema no era mi banco. El problema estaba sentado frente a mí, sonriendo con suficiencia. Esa noche, en el silencio de mi estudio, el episodio del restaurante se repetía en mi mente. La billetera Versace de $700. Mi tarjeta de $5.000 declinada por 350. Los números no cuadraban. Y yo, Lucinda, he vivido toda mi vida entre números, fechas y catálogos. Mi mundo era la precisión. Lo que Elena había hecho no era un error bancario, era una declaración. Me senté en mi viejo escritorio de roble, el mismo donde había calificado exámenes durante 40 años, y sentí el frío del plástico de la tarjeta rechazada en mi mano. El murmullo de la humillación pública todavía resonaba en mis oídos, pero ahora se estaba transformando en algo más frío, más nítido. Una indignación contenida que exigía respuestas. Para entender cómo llegamos a esa cena humillante, debo regresar a 1983. El olor a su antiséptico y el sonido rítmico del respirador en 1900. El hospital. Yo tenía 30 años, estaba a mitad de mi maestría en biblioteconomía, y mi vida estaba perfectamente ordenada. Elena tenía apenas 8 años, una niña pálida y asustada que se aferraba a mi mano, mientras veíamos a nuestra madre dar su último suspiro. En ese momento, en ese pasillo estéril, mi vida cambió de rumbo. Hice una promesa silenciosa de que esa niña nunca sentiría el abandono que yo sentí, que yo sería su escudo. Me convertí en su tutora, en su proveedora, en su madre de facto. Mi maestría fue la primera víctima. La dejé en pausa, una pausa temporal que se convirtió en permanente. Intercambié los silenciosos pasillos de la biblioteca universitaria, el olor a papel antiguo y la investigación de manuscritos por las ruidosas reuniones de padres de familia y las tareas de primaria. Mi salario como bibliotecaria jefa, que había sido suficiente para mi vida austera, ahora tenía que estirarse para cubrir 2 vidas. Una de ellas, la de una niña que crecía con necesidades que yo nunca tuve. Fue un sacrificio hecho sin dudar, pero uno que sentí cada día que pasaba frente a la universidad y no entraba al posgrado. Decidí que Elena merecía lo mejor, lo que madre no pudo darnos. La inscribí en el colegio privado Santa María, el más prestigioso de la ciudad. 14 años de uniformes impecables, libros nuevos y compañeras de familias adineradas. 14 años que me costaron, calculando con precisión, $84.000. Ese dinero no salió de un fondo fiduciario, salió de mi salario, de mis ahorros, de los turnos dobles que tomaba catalogando archivos especiales los fines de semana. Mientras ella iba a fiestas de quinceañeras, yo pasaba mis sábados bajo la luz fluorescente del sótano de la biblioteca, asegurándome de que su colegiatura estuviera cubierta el primer día de cada mes. El día de su graduación, ella estaba radiante con su toga y birrete. Me abrazó y me dio las gracias, pero en sus ojos vi la satisfacción de quien recibe lo que espera, no la gratitud de quien entiende el costo. Para ella, esa educación era un hecho consumado, un derecho. Para mí, eran $84.000 y el fantasma de mi propia maestría incompleta. Nunca le reclamé, por supuesto. Verla con ese diploma era, en ese momento, suficiente pago. O eso creía yo. La vi florecer, entrar a la universidad, y luego la vi conocer a Humberto, el hombre que solidificó su convicción de que el dinero ajeno estaba para gastarse. La siguiente gran prueba llegó en 2015. Humberto, con su eterno optimismo infundado, había llevado a la quiebra su pequeño negocio de imprenta. Elena llegó a mi departamento una noche, llorando, con el rímel corrido. Hablaban de una oportunidad de oro, un negocio de importaciones que los salvaría.
Solo necesitaban capital semilla, un impulso para empezar. Me hablaron de contenedores, de proveedores en Asia, de márgenes de ganancia enormes. Eran palabras huecas para mí, pero el pánico en los ojos de Elena era real. Me suplicó que los ayudara, que era su única esperanza para no perder su casa. Yo tenía mi departamento en la calle 52, completamente pagado, mi único patrimonio real además de mi jubilación. Era mi seguridad, mi ancla. Pero Elena estaba desesperada. Fui al banco al día siguiente, el mismo banco que ahora me había humillado, y firmé los papeles para hipotecar mi hogar. El bolígrafo se sintió pesado en mi mano. Le entregué un cheque de gerencia por $50,000. «Es un préstamo, Elena», le dije, mirándola fijamente. «Me lo devolverán en cuanto el negocio arranque». Ella asintió vigorosamente, llorando de gratitud, abrazándome. Prometió que lo devolverían en 2 años, con intereses. Han pasado 9 años desde ese día de 2015. Nunca me devolvieron un solo centavo de esos $50,000. El negocio de importaciones pareció evaporarse, aunque su estilo de vida nunca decayó. Yo seguí pagando la hipoteca de mi propio departamento, un gasto mensual que mermaba mi jubilación. Cuando intentaba preguntar por el dinero, Humberto desviaba la conversación con jerga económica y Elena me acusaba de presionarlos. «El dinero arruina a las familias, Lucinda», me dijo una vez. Y yo, por evitar el conflicto, por mantener esa ilusión de familia, dejé de preguntar. Hace 5 años ocurrió el tercer gran sacrificio, aunque en ese momento pareció un gesto menor. Elena se quejaba de que nunca tenía efectivo para emergencias, de que Humberto controlaba las finanzas. Para darle algo de autonomía, para asegurarme de que pudiera comprar comida o medicinas si lo necesitaba, solicité una extensión de mi tarjeta de crédito principal. Se la entregué con una advertencia clara. «Elena, esto tiene un límite de $1,500. Es solo para emergencias médicas y el supermercado. Nada más». Ella aceptó, pareciendo agradecida por la confianza. Al principio los cargos eran pequeños. $300 en el supermercado, 50 en la farmacia. Pero lentamente, las emergencias comenzaron a multiplicarse. Los cargos del supermercado subieron a 600. Aparecieron restaurantes que yo no conocía, tiendas de ropa, pequeños lujos que claramente no eran emergencias. La frecuencia aumentó de quincenal a semanal. El límite de $1,500 se alcanzaba casi siempre antes de la fecha de corte. Yo cubría los saldos, mes tras mes, diciéndome a mí misma que era el costo de mantenerla a flote, de mantener la paz. Cuando finalmente reuní el valor para confrontarla, mostrándole un estado de cuenta con cargos de un spa, su reacción fue inmediata y defensiva. «Ay, Lucinda, qué tacaña te has vuelto con los años. El dinero se hizo para gastar, para disfrutar la vida, no para acumularlo». Se rió, como si yo fuera la ridícula. «Además, con tu mala memoria, seguro me diste permiso y ya te olvidaste». Me culpó a mí. Me llamó avara y senil. Y yo, que temía la soledad más que a la deuda, me callé. Preferí la carga financiera a la carga del conflicto. Pero esa noche, regresando del restaurante, la acusación de mala memoria se sentía diferente. La billetera Versace de Elena era una prueba tangible de que mi memoria estaba perfectamente bien. El rechazo de mi tarjeta no fue un accidente. Fue el resultado de un abuso sistemático, de un límite de $1,500 que seguramente había sido excedido 1000 veces. La humillación pública no fue el inicio de mi problema. Fue la culminación de décadas de sacrificios silenciosos. Y mientras abría mi computadora en el estudio, ya no sentía miedo. Sentía una calma glacial. Era hora de aplicar mis habilidades de bibliotecaria a mis propias finanzas. Era hora de catalogar la verdad. Regresé a mi estudio esa misma noche de sábado, a las 11 p.m. La humillación pública en el restaurante era un fuego frío en mi estómago. Encendí mi vieja computadora de escritorio, el monitor zumbando a la vida. Abrí el portal de mi banco. Mis dedos, aunque temblorosos por la ira, escribieron la contraseña con la precisión de siempre. Esperaba ver un saldo bajo, quizás un error de $1,000. Lo que vi me detuvo el aliento. Mi línea de crédito de $5,000 no estaba rechazada por un error de 350. Estaba completamente agotada
excedida en $120. Alguien había gastado $5,120 en mi nombre, y yo solo había gastado $300 de supermercado ese mes. La habitación se sintió helada. Inmediatamente, hice clic en ver estados de cuenta. Sabía que la extensión de Elena tenía un límite de $1,500. ¿Cómo era posible que el gasto total fuera tan alto? Empecé a descargar los archivos PDF. No solo el de este mes, sino el del mes anterior. Y el anterior a ese. Mi entrenamiento de bibliotecaria tomó el control. Cuando te enfrentas a lo desconocido, catalogas. Descargué 12 meses de estados de cuenta. El proceso fue lento. Cada clic un golpe sordo en el silencio de mi apartamento. La impresora comenzó a escupir hojas, una tras otra, creando una pila de papel que representaba el último año de mi vida financiera. El olor a tinta caliente llenaba el pequeño estudio. Me trasladé a la mesa de la cocina. Eran casi la 1 de la madrugada, pero el café que preparé estaba cargado y amargo. Extendí las 12 hojas, una por cada mes, como si jugara un solitario macabro. Tomé una regla de metal y un marcador amarillo fluorescente, el mismo que usaba para resaltar discrepancias en los inventarios de la biblioteca. Empecé por el mes más reciente. Los 350 del restaurante no estaban, por supuesto, pero sí estaba el cargo que agotó la línea. Un cargo de $400 a Sephora.com. ¿Una emergencia de maquillaje? Mi mano estaba firme, sin temblores. Subrayé el cargo. Seguí revisando, hoja por hoja, retrocediendo en el tiempo. El patrón emergió rápidamente, claro como el agua. No eran cargos aislados, eran suscripciones. Amazon Prime, 150. Zappos Premium, 280. Y luego los gastos individuales, siempre de los mismos 3 o 4 sitios web. Cifras que nunca bajaban de los $100. Elena, la mujer que yo había criado, la que había educado con mis turnos dobles, no estaba cubriendo emergencias. Estaba financiando un estilo de vida de lujo con mi jubilación. La mala memoria de la que me acusaba era, en realidad, su cortina de humo. El marcador amarillo se deslizaba sobre el papel. Vi cargos de tiendas de diseñador que ni siquiera conocía. Vi servicios de entrega de comida gourmet. Vi suscripciones a cajas de belleza de lujo. Cada línea amarilla era una pequeña traición, una mentira que me había dicho mirándome a los ojos. Es solo para el supermercado, Lucinda. Se me pinchó una llanta, hermana. Mentiras. Todas mentiras. El monto del supermercado era real. $300 aquí, $400 allá, pero estaba ahogado en un mar de gastos superfluos. La frialdad se asentó en mi pecho. Esto no era un desliz, era un sistema. Saqué mi vieja calculadora de escritorio, la que tiene cinta de papel. Empecé a sumar solo los cargos fraudulentos, mes por mes. El primer mes, $1,100. El segundo, $1,300. El tercero, $1,250. Los números variaban, ligeramente, pero el promedio era escalofriantemente consistente. Ella se había asignado un salario de mi cuenta. Tecleé el último número y presioné el botón de total general. La máquina zumbó e imprimió la cifra en tinta roja. $14,400. $14,400 en 12 meses. El costo exacto de un año de su educación en el Santa María. La simetría era cruel. Cerré los ojos un momento. El dinero que yo estaba ahorrando meticulosamente para la cuota inicial de un apartamento en $1,600, un asilo de categoría, esos $20,000 que me darían seguridad en mi vejez, se había reducido a casi nada. Elena no solo había robado zapatos y maquillaje, había robado mi futuro, mi tranquilidad. Había puesto en riesgo mi capacidad de cuidarme a mí misma para no depender de nadie, y mucho menos de ella. La humillación del restaurante palideció en comparación con esta profunda y silenciosa violación de confianza. Mi voz interna, la que usaba para narrar mis investigaciones, habló con una claridad absoluta. No eran emergencias, eran zapatos, eran bolsos, era la billetera Versace que vi en el restaurante, era la vida que ella sentía que merecía y que yo, aparentemente, estaba obligada a financiar. Me levanté y guardé las hojas marcadas en una carpeta de Manila. Esta era la prueba 1, los extractos bancarios. Era la base de todo, la contabilidad fría de su traición. Pero sabía que no era suficiente.
Elena simplemente diría que yo la había autorizado, que mi mala memoria me fallaba de nuevo. Necesitaba probar 2 cosas más, que fue ella quien hizo las compras y dónde se entregaron los productos. Los cargos más grandes eran de Amazon. Mi mente se movió rápidamente. Yo compartía mi cuenta de Amazon Prime con ella. Otra generosidad mía para que ahorrara en envíos. Si ella usó mi cuenta, el registro estaría allí. Pero yo no soy experta en tecnología. Elena siempre se burlaba de mi computadora antigua. Sin embargo, su propio hijo, mi sobrino nieto Esteban, estudiaba informática. Él era mi única opción. Era arriesgado. Era pedirle que traicionara a su madre. Esperé hasta el miércoles. Llamar a Esteban un domingo, después de la debacle familiar, habría sido sospechoso. Le envié un mensaje de texto simple. Esteban, querido, soy tu tía Lucinda. Necesito tu ayuda con algo de la computadora. ¿Podemos tomar un café? La respuesta tardó 1 hora en llegar. 1 hora en la que me pregunté si él también estaba en su contra. Claro, tía abuela. ¿En el café de la universidad mañana? Acepté. Lejos de su casa, lejos de la influencia de Elena. Un territorio neutral. Esteban, a sus 22 años, siempre había sido un chico sensible. Llegó al café con su mochila y su laptop, luciendo incómodo. Sabía que esto no era por un virus en mi computadora. Tía, dijo, apenas mirándome. Le expliqué con calma, sin acusaciones estridentes, lo que había encontrado. Le hablé de la tarjeta rechazada, pero me centré en mi preocupación por la seguridad. Le dije que creía que alguien había hackeado mi cuenta de Amazon y estaba haciendo compras. Vi el alivio en sus ojos. Le estaba dando una salida plausible para ayudarme. Déjame ver, tía, dijo, abriendo su laptop. Entró en mi cuenta de Amazon, sus dedos volando sobre el teclado. Murmuraba términos que yo no entendía. Revisando historial de pedidos, configuración de cuenta, direcciones guardadas. Yo solo observaba. Fue entonces cuando él validó mis sospechas, aunque indirectamente. Tía abuela, mi mamá siempre está en la computadora escondiendo paquetes y borrando el historial. Lo dijo en voz baja, casi para sí mismo, cargado de una culpa que no era suya. Mi corazón se condolió por él, pero necesitaba que continuara. Esteban, ¿puedes ver desde dónde se hicieron los pedidos? Pregunté suavemente. Hay algo llamado dirección IP, ¿verdad? ¿Y la dirección de envío? Él asintió, su rostro tenso. Sí, aquí está. Historial de pedidos del último año. Giró la laptop hacia mí, y allí estaba, la prueba 2, los logs de la cuenta de Amazon. La pantalla mostraba una lista interminable de pedidos. Zapatos Zappos, cosméticos Sephora, ropa, y al lado de cada pedido, en la columna de dirección de envío, la misma dirección repetida una y otra vez. Calle Los Naranjos, 1234. La dirección de Elena y Humberto. Miré la lista completa. Cientos de pedidos. Ni uno solo había sido enviado a mi departamento en la calle 52. La dirección IP de la mayoría de las compras coincidía con la zona donde ellos vivían. Esteban no dijo nada. No necesitaba hacerlo. La pantalla de la laptop era un testimonio digital irrefutable. Le pedí que imprimiera esas pantallas, allí mismo, en la impresora del café. Él lo hizo, entregándome las hojas con manos temblorosas. Lo siento, tía, susurró. No es tu culpa, Esteban, le respondí, guardando los papeles junto a los extractos bancarios. Ahora tenía la prueba financiera y la prueba digital. La conexión entre el dinero y su casa era sólida. Pero la soberbia de Elena, su confianza en mi pasividad, me hizo pensar. Ella ni siquiera intentaba ocultar la dirección, pensé. La arrogancia fue su error. Si los paquetes se entregaron en su casa, ¿era posible que la evidencia física aún estuviera allí? Las cajas, los productos. Necesitaba verlos. Necesitaba una prueba tangible que pudiera fotografiar. Algo que un jurado, o en mi caso, la familia, pudiera ver y entender instantáneamente. Formulé un plan. Tenía que ir a su casa, pero necesitaba una excusa que desarmara a Elena. Decidí esperar hasta el martes siguiente, 1 semana y media después de la cena. El tiempo suficiente para que la tensión se enfriara, pero no tanto como para que ella desechara las cajas. La llamé por teléfono, usando mi voz más conciliadora. «Elena»,
le dije. Creo que lo del restaurante fue un malentendido terrible. Me gustaría pasar a verte, hacer las paces. Llevo un pastel de manzana, tu favorito. Hubo una pausa. Pude oír su desconfianza, pero la oferta de mi sumisión y un pastel gratis era demasiado para resistir. Está bien, Lucinda. Te espero a las 3. Llegué a las 3 en punto, con el pastel caliente en mis manos. Elena me recibió con una sonrisa tensa. Humberto estaba, convenientemente, en una reunión. Nos sentamos en su sala de estar, llena de muebles nuevos que ahora sospechaba haber pagado. Hablamos de trivialidades, del clima, de la salud de Humberto. La tensión era palpable. Yo actuaba mi papel de hermana mayor arrepentida, y ella actuaba su papel de víctima, magnánima. «No te preocupes por la cena, hermana», dijo. «Son cosas que pasan. Ya sabes cómo son los bancos». Casi sonreí. Después de 20 minutos de farsa, ejecuté mi plan. «Elena, querida, ¿te importaría si uso el baño de visitas? El café me ha afectado». Ella asintió, distraída con su teléfono. Me levanté y caminé por el pasillo, pero en lugar de girar hacia el baño, seguí recto hacia la puerta que daba al garaje. Sabía que guardaban todo allí. Abrí la puerta lentamente, rezando para que no chirriara. El garaje estaba oscuro y olía a gasolina y polvo. Encendí la linterna de mi celular. Al principio solo vi herramientas viejas de Humberto y bicicletas de los niños, ya crecidos. Pero en el rincón más alejado, parcialmente oculta, bajo una lona gris de plástico, vi una pila, una montaña de cajas de cartón. Me acerqué, mi corazón latiendo con fuerza. Aparté la lona. La luz de mi teléfono iluminó los logos impresos en el cartón. Amazon, Zappos, Sephora. Cajas sobre cajas, muchas aún. Sin abrir, saqué mi teléfono del modo linterna al modo cámara. El clic del obturador sonó como una explosión en el silencio. Tomé 3 fotos rápidas, asegurándome de que las etiquetas de envío y los logos fueran claramente visibles. La prueba 3, la evidencia del despilfarro, aún caliente. Volví a colocar la lona, apagué la luz y salí del garaje, cerrando la puerta con cuidado. Regresé a la sala de estar. Elena no había levantado la vista de su teléfono. Me despedí poco después, diciendo que me sentía cansada. «Cuídate esa memoria, Lucinda», me dijo en la puerta, con una sonrisa condescendiente. «Sí, Elena», le respondí. «La estoy cuidando mucho últimamente». Conduje a casa, las imágenes de las cajas grabadas en mi mente. Tenía el qué, el cómo, el dónde y ahora, lo físico. Estaba estacionando en mi propio garaje cuando pasé junto al auto que le había prestado a Elena, un sedán azul de 2018, que seguía a mi nombre, entregado en comodato para que ella pudiera llevar a los niños. Otra de mis generosidades. Sentí un impulso repentino, una corazonada de bibliotecaria. Si ella era tan descuidada con los envíos de Amazon, ¿qué más podría haber en el auto? Usé mi propia llave para abrir la puerta del copiloto y abrí la guantera. Estaba llena de recibos de gasolina, envoltorios de dulces y servilletas viejas. Hurgué entre la basura. Mis dedos tocaron un papel más grueso, doblado en 4. Lo saqué. Era un documento oficial del Departamento de Tránsito. Una multa por exceso de velocidad, emitida 3 meses atrás. El auto infractor era el sedán azul, mi auto. El conductor infractor, Humberto. Y el monto, $800. Un escalofrío me recorrió. $800 por conducir a 120 km/h en una zona de 80. Era una infracción grave. Y luego vi el comprobante de pago grapado a la multa. Busqué el método de pago. Y allí estaba, pagado en línea, con mi número de tarjeta de crédito. La misma tarjeta que había sido rechazada en el restaurante. Usaron mi dinero no solo para lujos, sino para cubrir sus ilegalidades. Si esa multa no se pagaba, la responsabilidad legal, el embargo, recaería sobre mí, la dueña del vehículo. Esto era diferente. Esto no era solo abuso de confianza. Era un riesgo legal directo. La prueba 4. El recibo de la multa de tráfico. Esto cruzó la línea definitiva. Ya no se trataba solo de dinero o de zapatos. Se trataba de mi nombre, mi reputación y mi seguridad legal. Tenía todas las pruebas. El rompecabezas estaba completo. Con el recibo de la multa de $800 en mi mano temblorosa, la última pieza del rompecabezas encajó.
Ya no era un asunto de abuso de confianza o despilfarro. Era un acto de delincuencia que me ponía a mí en riesgo legal. Si Humberto, conduciendo mi auto, hubiera causado un accidente grave, yo, Lucinda, la dueña registrada, habría enfrentado las consecuencias. Usaron mi generosidad como un escudo para su propia imprudencia. Esa noche del martes, sentada en mi estudio, con las 4 pruebas extendidas frente a mí, los extractos bancarios marcados, los registros de Amazon, las fotos del garaje y ahora la multa, tomé mi decisión. El tiempo de la paciencia, de la mala memoria, de tragarme las humillaciones para mantener la paz, había terminado. Mi plan silencioso comenzó a tomar forma, no desde la ira, sino desde la fría necesidad de la justicia. Mi primera acción fue el domingo por la mañana, exactamente a las 9:00 am, apenas 12 horas después de la humillación, en el restaurante. Llamé a la línea de servicio al cliente de mi banco. La voz de la operadora era alegre y automatizada, preguntándome si quería verificar mi saldo. «Quiero hablar con un agente de fraudes», dije, mi voz sonando extrañamente tranquila en mis propios oídos. Esperé en línea, escuchando una música instrumental insípida, mientras repasaba el total de $14,400. Cada segundo de espera fortalecía mi resolución. Ya no estaba protegiendo a Elena, estaba protegiéndome a mí misma, a mi futuro y a mi nombre. El silencio de mi apartamento se sentía como una sala de operaciones antes de una cirugía delicada. Cuando el agente finalmente contestó, fui metódica. «Buenos días. Mi nombre es Lucinda Torres. Necesito reportar actividad no autorizada en mi cuenta y cancelar una tarjeta de extensión de inmediato». Di el número de la tarjeta de Elena. El agente me preguntó el motivo. «La usuaria autorizada ha excedido el propósito de la tarjeta, que era estrictamente para emergencias, médicas y supermercado, acumulando miles de dólares en gastos de lujo». Hice una pausa y agregué, con una precisión gélida, «y también la ha utilizado para pagar infracciones de tránsito, poniéndome en riesgo legal». Hubo un silencio al otro lado de la línea, la gravedad de mis palabras rompiendo su guión habitual. El agente procedió. Pude oír el tecleo en su computadora. «Señora Torres, la tarjeta de extensión terminada en ha sido bloqueada permanentemente. Ya no puede ser utilizada». Sentí un alivio físico, como si me hubieran quitado un peso del pecho. Era el primer corte, el más necesario. Estaba cortando su línea de suministro. «Gracias», continué. «Ahora necesito que cancelen mi tarjeta principal actual, la que fue rechazada anoche, y me emitan una nueva con un número completamente distinto. Quiero que sea enviada por mensajería urgente a mi domicilio y que solo yo pueda recibirla». Estaba construyendo un muro financiero y el primer ladrillo acababa de ser colocado. Colgué el teléfono y me serví un vaso de agua. Miré la carpeta que contenía las pruebas. $14,400, el monto exacto que había pagado por sus 14 años de colegio privado. La ironía era amarga. Elena no me estaba robando al azar. Sentía que tenía derecho a ese dinero. Ella creía que yo le debía ese estilo de vida, que mis ahorros de jubilación eran simplemente una extensión de su cuenta corriente. Se había asignado un salario de $1,200 mensuales de mi cuenta. Entendí que para recuperarlo no bastaría con una llamada telefónica. Necesitaría una estrategia que desmantelara su arrogancia frente a los mismos que la aplaudían. El lunes a las 10:00 am tenía una cita. No era un colega cualquiera, sino Arturo Ramírez, un abogado que había sido profesor en la Facultad de Derecho de mi universidad. Era un hombre conocido por su discreción y su mente afilada. Llegué a su oficina en el centro, un lugar sobrio, lleno de libros de derecho y el olor a café fuerte. No llevaba solo papeles, llevaba mi carpeta de investigación, perfectamente catalogada. «Lucinda, qué gusto verte, aunque pareces preocupada», dijo Arturo, ofreciéndome una silla. Saqué la carpeta. «Arturo, necesito tu consejo profesional sobre un asunto familiar, específicamente sobre cómo documentar un fraude». Comencé mi presentación como lo habría hecho con una tesis. Primero, los extractos bancarios, la prueba 1. Le mostré las hojas marcadas en amarillo fluorescente,
la suma total de 14.400. Le di esta tarjeta a mi hermana Elena para emergencias. Como puedes ver, emergencias incluía Sephora y Zappos. Arturo revisó los papeles, sus cejas arqueándose. No me interrumpió, solo asintió, su rostro serio. Vio la meticulosidad de mi trabajo, las sumas al margen, las fechas. «Esto es consistente», murmuró. Vio que no era una anciana confundida, sino una investigadora presentando hallazgos. Luego presenté las pruebas, 2 y 3. Puse sobre su escritorio las impresiones de los registros de Amazon, obtenidas por mi sobrino nieto Esteban, mostrando la calle Los Naranjos, 1234, como único destino de envío. Al lado, coloqué las fotografías que tomé en el garaje de Elena. Las cajas, Arturo, decenas de ellas, escondidas bajo una lona. Pude ver un cambio en su mirada. Esto ya no era una disputa financiera, era una acumulación deliberada de evidencia. Ella ni siquiera se molestó en cubrir sus huellas, dije en voz baja. La soberbia fue su error. Finalmente saqué la prueba 4, el recibo de la multa de tráfico de Humberto. «Y esto», dije deslizándolo sobre el escritorio, «es lo que me trajo aquí». Pagaron una multa de $800 por exceso de velocidad del auto de mi cuñado, con mi tarjeta. El auto, además, está a mi nombre, en comodato. El rostro de Arturo se endureció. El tono cambió de una consulta financiera a una de riesgo legal. «Lucinda, esto es grave», dijo. «La autorización verbal que le diste para emergencias es una zona gris, pero esto es usar tus bienes para encubrir sus propias ilegalidades. Te han expuesto innecesariamente». Le pregunté cuáles eran mis opciones. Quería mi dinero de vuelta, los $14.400, y quería que me devolvieran el auto. «Podríamos ir a juicio», explicó Arturo, «pero será largo, costoso, y ensuciará el nombre de la familia públicamente. Y por la naturaleza de la autorización de la tarjeta, Elena alegará que tenías mala memoria o que le diste permiso». Era exactamente lo que yo temía. «Sin embargo», continuó, «la evidencia que has reunido es abrumadora, especialmente la multa. Tienes una posición de fuerza para una negociación privada, un acuerdo extrajudicial». Arturo me sugirió documentar todo en un acuerdo de pago formal. «Prepara un documento que detalle la deuda total, los 14.400 y un calendario de pagos estricto, $1.200 al mes, que es lo que ella ha estado robando, y por separado, una revocación inmediata del contrato de comodato del vehículo». Me confirmó que, dado que el auto estaba a mi nombre, yo tenía todo el derecho de recuperarlo en cualquier momento, especialmente después de este abuso. Me aseguró que la autorización para emergencias no cubría, bajo ninguna interpretación razonable, artículos de lujo ni multas. Salí de su oficina con 2 documentos recién redactados y notariados en mi bolso. Un acuerdo de pago vinculante por $14.400 y una notificación formal de revocación del comodato del auto. El plan se estaba solidificando. Arturo me había dado las herramientas legales. Ahora yo tenía que elegir el escenario. No iba a enfrentarla en privado. Ya lo había intentado. Ella usaría sus tácticas de siempre. Negación, culpa, lágrimas de cocodrilo. Vieja tacaña. Mala memoria. Esas palabras no funcionarían esta vez. Necesitaba una audiencia. Necesitaba que los mismos que me vieron ser humillada la vieran a ella rendir cuentas. La oportunidad perfecta se presentó esa misma tarde. Mientras revisaba mis redes sociales, algo que rara vez hacía, vi una publicación de mi sobrina. Era una invitación digital brillante, con letras doradas. «Celebramos los 30 años de amor de Elena y Humberto. Una gran fiesta de aniversario. El sábado siguiente, en el jardín de su casa». La misma casa cuya hipoteca yo había pagado con mis $50.000. 40 invitados confirmados. Toda la familia estaría allí. El escenario perfecto. Mi sangre se heló. Estaban planeando celebrar su éxito con el dinero que me habían robado. La ironía era tan grotesca que casi me hizo reír. Iban a financiar su propia caída con mi jubilación. Iban a reunir a la audiencia por mí. Elena quería un escenario para presumir su estatus, sus joyas, su vida exitosa pagada por mí. Y yo se lo iba a dar.
Pero el espectáculo sería diferente. No sería una celebración de su amor, sería una auditoría pública de sus finanzas. La humillación que sufrí en la casona sería de vuelta, no con gritos ni insultos, sino con la fría y tranquila presentación de los hechos. Inmediatamente comencé la segunda fase de mi plan. Llamé a mi compañía de seguros. Buenas tardes. Necesito programar la recuperación de un vehículo que tengo en comodato. El conductor ha violado los términos del acuerdo. Expliqué la situación de la multa. Fueron muy serviciales. Sí, señora Torres. Podemos enviar una grúa. ¿Cuándo desea que la recojamos? Miré la invitación digital. El próximo sábado, a las 9:30 p.m., en la calle Los Naranjos, 1234. La operadora confirmó. La grúa estará allí. El conductor la llamará 20 minutos antes de llegar. Luego llamé a la notaría que Arturo me recomendó. Pedí 2 copias certificadas del acuerdo de pago y de la revocación del comodato. Quería que todo fuera impecable, oficial. No dejaría espacio para la duda, ni para que alegaran que los documentos eran falsos. Cada paso era deliberado. Cada llamada telefónica un clavo más en el ataúd de su engaño. Estaba usando las herramientas del sistema que ellos habían ignorado. Yo era una bibliotecaria. Mi superpoder era la organización de la información. Y ahora tenía mi catálogo de pruebas listo. Pasé el resto de la semana en una calma extraña. Revisé mis finanzas ahora protegidas. Mi nueva tarjeta llegó el jueves y la guardé en mi cartera. Me sentía como una actriz preparando un monólogo complicado. No estaba nerviosa. Estaba preparada. Esto no era venganza, aunque quizás tuviera un sabor parecido. Era algo más fundamental. Era contabilidad. Era poner los números en la columna correcta. Era restablecer los límites que yo misma había permitido que se borraran durante 40 años de sacrificios. El viernes por la noche puse la carpeta timbrada de Arturo, la que contenía las 4 pruebas y los 2 acuerdos legales, en mi bolso. Revisé la hora de la fiesta. 8 p.m. Mi plan estaba listo. Elena y Humberto iban a celebrar 30 años de farsa, 30 años de vivir a costa de otros, empezando por mí. Esperaban regalos, aplausos y admiración de los 40 invitados. Pero yo no les llevaría un regalo envuelto en papel brillante. Yo les llevaría la cuenta. Y esta vez no habría tarjeta rechazada. Era jueves por la tarde, 3 días después de mi visita al garaje de Elena y 2 días antes de la gran fiesta de aniversario. Yo estaba en mi estudio, no catalogando libros, sino revisando mi propio expediente. La carpeta con las pruebas, extractos, fotos, registros de Amazon, la multa de Humberto, estaba cerrada sobre mi escritorio. Mi nueva tarjeta de crédito con un número fresco e inviolable descansaba en mi billetera. Por primera vez en mucho tiempo sentí que el aire en mi apartamento era mío, que respiraba mi propio oxígeno. Había cortado el suministro financiero el domingo anterior. La grúa estaba programada. Los acuerdos legales estaban listos, solo estaba esperando. Estaba disfrutando el silencio, el control recuperado. Mi teléfono celular sonó sobre el escritorio, vibrando con una insistencia que me sobresaltó. Miré la pantalla. Era Elena. Mi primer instinto fue ignorarla, dejarla en la incertidumbre. Pero esto era parte del proceso. Contesté, activando el altavoz para poder escucharla con claridad, sin tener que acercar su toxicidad a mi oído. Lucinda, dije, mi voz tranquila, la voz de la bibliotecaria que atiende una consulta. No hubo saludo. La voz que salió del altavoz no era la de la hermana condescendiente del restaurante. Era un chillido agudo, cargado de pánico y furia. «Lucinda, ¿qué demonios hiciste?», gritó, y pude escuchar el eco de un lugar público, probablemente una tienda. «Estoy aquí, en La Perla, tratando de pagar mi vestido para el aniversario, y la tarjeta fue rechazada. Me están mirando todas. Me humillaste frente a la vendedora principal». Su voz se quebró de rabia. «La Perla, una boutique donde un simple pañuelo costaba lo que yo gastaba en comida para una semana. El vestido de aniversario, por supuesto. El costo probablemente excedía los $900. El universo tenía un sentido del humor cruel, devolviéndole la misma humillación que ella me había infligido a mí en la casona. Sostuve el teléfono, dejando que su histeria llenara mi estudio. Rechazada.
repetí yo, saboreando la palabra, despojándola de su poder sobre mí y devolviéndoselo a ella. ¡Qué palabra tan interesante, Elena! Se siente feo, ¿verdad? Sentir todas esas miradas juzgándote. Mantuve mi tono sereno, casi clínico. No estaba disfrutando de su dolor. Estaba observando una reacción química necesaria. Por primera vez, yo tenía el control total de la conversación. Ella, que siempre dictaba los términos de nuestra relación, estaba ahora al otro extremo de la línea, expuesta y furiosa, pidiéndome explicaciones. Ella tartamudeó, intentando recuperar su arrogancia habitual, pero el pánico era más fuerte. «Debe ser un error de tu estúpido banco. Siempre tienes problemas con tus cuentas, Lucinda. Te lo dije». Era su guión de siempre. Culparme a mí, a mi mala memoria, a mi vejez. Necesito que llames al banco ahora mismo y lo soluciones. No voy a irme de aquí sin este vestido. Humberto me está esperando en el auto. La urgencia en su voz era deliciosa. La adicta a las compras necesitaba su dosis y yo, su proveedora de toda la vida, acababa de cerrar el grifo. «No hay ningún error, Elena», dije, y mi voz cortó su histeria como un bisturí. El silencio que siguió fue absoluto. «No llamaré al banco, porque no fue un error del banco. Fui yo. Cancelé esa tarjeta de extensión el domingo por la mañana. Pude escuchar su respiración entrecortada. Esa tarjeta», continué, «te la di hace 5 años con un límite de $1.500 para emergencias médicas y supermercado. Un vestido de aniversario en La Perla no califica como una emergencia. Ni tampoco los $14.400 que gastaste en los últimos 12 meses. El silencio al otro lado de la línea fue mi pequeña victoria. Fue el sonido de su mundo de apariencias desmoronándose. Mencioné la cifra, $14.400, deliberadamente, no para iniciar la pelea, sino para plantarla en su mente, para que supiera que yo sabía. Pude oír a Humberto en el fondo, su voz apagada. «¿Qué pasa? ¿Por qué tardas tanto?» Elena no respondió. Ella estaba procesando el hecho de que su fuente de dinero inagotable se había secado y que yo, la vieja tacaña y olvidadiza, era la responsable. La dinámica había cambiado irreversiblemente. Ya no era la proveedora sumisa, era la auditora. Finalmente, habló, pero su voz era un siseo bajo y venenoso. Tú no puedes hacerme esto. ¿Quién te crees que eres?» La amenaza era clara, la de una niña a la que le quitan su juguete favorito. «Después de todo lo que he hecho por ti, manteniéndote cerca de la familia». Colgó. El teléfono quedó mudo. No gritó más, no suplicó. Colgó. Fue una retirada táctica, pero yo sabía lo que significaba. Estaba furiosa, humillada y, por primera vez, asustada. Pero aún no sabía el alcance total de mi investigación. No sabía de las fotos, ni de la multa, ni del auto. Me quedé mirando el teléfono. Esta no era la resolución. Era solo el primer movimiento en el tablero final. Gané esta escaramuza, pero no la guerra. Elena ahora vendría a la fiesta del sábado no solo para celebrar, sino para confrontarme, para castigarme por mi insolencia. Vendría armada con su indignación y su victimismo, pero yo la estaría esperando. Yo no iría con ira. Yo iría con mi carpeta timbrada, con la grúa programada y con la verdad. La tensión para el gran enfrentamiento estaba perfectamente establecida. El sábado no sería una fiesta, sería una ejecución de cuentas. Llegué al jardín de la calle Los Naranjos, la casa que mis $50.000 habían salvado. A las 8 en punto. El sábado por la noche estaba cálido y el aire olía a jazmín y a carne asada cara. Había unas 40 personas, la élite social que Elena tanto se esforzaba por impresionar. Socios de Humberto, las esposas de sus amigos y toda la familia extendida. Los mismos que me vieron ser humillada en La Casona. Las luces de hadas colgaban de los árboles, iluminando una mesa de postres extravagante y un bar abierto. Era un monumento al estatus construido sobre mi jubilación. Sostenía mi bolso, donde descansaba la carpeta timbrada de Arturo, sintiéndola pesada como un ladrillo. Elena me vio llegar. Nuestros ojos se cruzaron a través del césped. Su sonrisa era tensa, una máscara de anfitriona perfecta que apenas ocultaba la furia del jueves,
la de la tarjeta rechazada en La Perla. Llevaba un vestido nuevo, uno que evidentemente había logrado comprar con otro medio. Pero yo noté que la tela era ligeramente inferior a la que solía ostentar. Se acercó no para darme la bienvenida, sino para marcar su territorio. «Lucinda», dijo en voz baja, su aliento oliendo a vino blanco caro. «Qué valiente de tu parte venir. Espero que no vayas a causar otra escena con tus finanzas. Estoy aquí para celebrar sus 30 años, Elena. No me lo perdería», respondí con calma, mirándola directamente a los ojos. Mi serenidad la descolocó más que cualquier grito. Ella esperaba una confrontación, una súplica, o quizás una disculpa. No obtuvo nada de eso. Le di una sonrisa mínima y me dirigí hacia una silla vacía, lejos del centro de la acción, pero con una vista perfecta del escenario que ella misma había montado. Observé a la gente reír, beber, ajenos a la farsa que estaban presenciando. Vi a Humberto, con un traje demasiado ajustado, repartiendo abrazos y puros, el perfecto anfitrión. Cerca de las 9 de la noche, la música bajó. Humberto golpeó una copa con un tenedor, el tintineo agudo pidiendo silencio. Los 40 invitados se giraron hacia ellos. Era la hora del brindis. Elena se paró junto a él, entrelazando sus brazos, radiante bajo las luces. Era su momento cumbre. Comenzó agradeciendo a todos por venir, hablando de su viaje de 30 años, de los altibajos, de su esfuerzo para construir la vida que tenían. Yo sostenía mi bolso con más fuerza. La palabra esfuerzo sonaba obscena en su boca. Sabía que mi nombre vendría, y no me decepcionó. «Y quiero hacer un brindis especial», dijo, levantando su copa hacia mí, en mi silla en la penumbra. «Por mi querida hermana Lucinda». Todas las cabezas se giraron en mi dirección. Sentí el mismo calor de la humillación del restaurante, pero esta vez yo estaba preparada. «Lucinda, que aunque es austera», dijo, y hubo risas condescendientes, suaves pero claras. Siempre nos apoya a su manera. Nos recuerda la importancia de ahorrar. Más risas. Me estaba pintando como la solterona tacaña, la nota discordante en su sinfonía de éxito. «Salud, hermana. Por ti». La gente bebió. El aplauso fue cortés. Esperaron a que yo asintiera y me encogiera, como siempre. Pero esta vez no lo hice. Dejé mi copa de agua intacta sobre la mesa. En el silencio que siguió al brindis, mientras la música se preparaba para volver a sonar, me levanté lentamente. Los 40 pares de ojos volvieron a mí, sorprendidos por el movimiento. Caminé con calma hacia el centro del jardín, hacia donde estaban Elena y Humberto, iluminados como en un escenario. Saqué la carpeta timbrada de mi bolso. El logo del bufete de Arturo brillaba bajo las luces de hadas. «Gracias, Elena. Qué palabras tan amables», dije, mi voz clara y firme, sin necesidad de micrófono. La música se detuvo por completo. «Tu brindis me conmovió tanto que, de hecho, traje mi regalo. No está envuelto, pero creo que es muy apropiado. Para sus 30 años de esfuerzo». La palabra colgó en el aire. Elena dejó de sonreír. Su mirada se fijó en la carpeta. «¿Qué es eso, Lucinda? No es el momento de tus papeles aburridos», dijo, intentando reír, pero su voz tembló. Humberto dio un paso adelante, protector, pero su mirada era nerviosa. «Tienes razón. Empecemos con algo más visual», dije. Abrí la carpeta y saqué la primera prueba. No eran los extractos, eran las fotografías, las fotos que tomé en su garaje. «Primero, quiero devolverte algo», le dije, extendiéndole la primera foto. Era una toma nítida de la pila de cajas de Amazon. «Vi que te faltaba espacio en el garaje. Tantos paquetes». Le extendí la segunda foto, un primer plano de las etiquetas de Zappos, y la tercera, las cajas de Sephora. «Debes estar preparándote para una emergencia muy larga y muy elegante, hermana». Elena palideció visiblemente. El color desapareció de su rostro mientras miraba las fotos de las cajas que creía escondidas bajo la lona. Los invitados más cercanos se estiraron para ver, y los murmullos comenzaron de inmediato. Reconocieron las marcas. Eran las mismas que Elena presumía en sus almuerzos sociales. Humberto intentó tomar las fotos. «Lucinda, ¿qué es este circo? Guarda eso». Pero yo ya me había girado hacia la audiencia,
mostrando las fotos a todos. Son solo las entregas de este mes, aclaré. Verás, Elena, continué, mi voz siempre serena. Me preocupé por ti después de lo del restaurante. Pensé que quizás estabas en problemas. Guardé las fotos y saqué la prueba 2, los extractos bancarios, la larga hoja de cálculo resumida, con la cifra final resaltada en amarillo fluorescente. Así que hice lo que mejor sé hacer. Investigué, catalogué tus emergencias del último año. Levanté el papel para que todos lo vieran, aunque los números eran demasiado pequeños. Lo importante era el documento. Sumé el total de tu apoyo este año, dije mirando directamente a Elena. La tarjeta de extensión que te di, para supermercado y medicinas. Hice una pausa dramática, dejando que el silencio se asentara. $14.400, Elena. El número aterrizó como una piedra en un estanque. Hubo jadeos ahogados entre los invitados. $14.000. Era una cifra específica, verificable. Era el salario de un año para muchos de los presentes. Veo que la emergencia duró exactamente 12 meses. Elena se tambaleó. «Mientes», siseó. «Tú me autorizaste. Siempre olvidas las cosas, Lucinda. Estás senil. Díganle que estás senil». Pero su voz era estridente, desesperada. La máscara de anfitriona perfecta se había roto. La gente ya no la miraba con admiración, sino con una mezcla de lástima y desdén. Estaba perdiendo a su audiencia. Estaba perdiendo el estatus que tanto le costó robar. Yo, en cambio, permanecí inmóvil, dejando que su histeria contrastara con mi calma. Humberto finalmente reaccionó, furioso. Dio un paso hacia mí, con el dedo índice levantado. «Ya basta, Lucinda. Has insultado a mi esposa. Te di permiso para venir a nuestra casa y...» No lo dejé terminar. Saqué la prueba 4, la última, la más dañina. «Humberto, qué bueno que participas, porque para ti también hay». Le entregué el papel oficial arrugado de la multa de tránsito. $800 por conducir mi auto a 120 km/h. Veo que también lo pagaste con mi tarjeta de emergencias. El silencio que cayó sobre el jardín fue total. Esto ya no era un despilfarro. Era una ilegalidad. Los socios de Humberto lo miraban con los ojos entrecerrados. Poner en riesgo el auto de su cuñada anciana y usar su dinero para cubrirlo. Eso era un nivel de bajeza que ni ellos podían tolerar. «Me pregunto», continué en voz alta, «esa también era una emergencia de supermercado, Humberto, porque la multa dice claramente que fue a las 2 de la mañana de un martes, en la autopista industrial». Humberto se quedó congelado, el papel en la mano. Había expuesto los hechos. Ahora era el momento de las consecuencias. Miré a Elena, que lloraba de rabia, no de arrepentimiento. «Así que, Elena, como regalo de aniversario, he decidido ayudarte a organizar tus finanzas». Presenté la primera consecuencia. La tarjeta de extensión, esa que usaste para el vestido que no pudiste comprar el jueves, ya fue cancelada permanentemente el domingo pasado. Un murmullo recorrió a la multitud. La humillación de la perla ahora era pública. Luego me giré hacia Humberto, que seguía paralizado por la multa. «Y Humberto, el auto que estás usando, el sedán azul que está estacionado afuera y que sigue a mi nombre en comodato». Hice una pausa y miré mi reloj. Eran las 9:10 p.m. «Necesito que me lo devuelvan». Llamé a mi aseguradora. «La grúa de la compañía llegará en exactamente 20 minutos para llevárselo». El pánico se apoderó de sus ojos. No era una amenaza. Era una notificación de un hecho inminente, la pérdida pública de su vehículo. En ese momento, las luces intermitentes azules y amarillas de una grúa grande se reflejaron en las casas al final de la calle. Llegaba temprano. El sonido metálico del vehículo pesado acercándose fue más fuerte que cualquier música. Todos los invitados se giraron para ver cómo la grúa se posicionaba frente a la casa, lista para enganchar el sedán azul. La humillación era absoluta. No solo expuestos, sino despojados de sus símbolos de estatus frente a todos sus amigos. Elena soltó un sollozo ahogado. Finalmente saqué los 2 últimos documentos de la carpeta timbrada, el acuerdo de pago y la revocación del comodato. «Tienen 2 opciones», dije, mi voz tranquila pero implacable, proyectándose sobre el ruido de la grúa. «Opción 1.
Firman este acuerdo de pago de $1.200 mensuales hasta cubrir los $14.400 y firman la entrega voluntaria del vehículo. Puse los papeles y un bolígrafo sobre la mesa de postres, manchando el mantel de seda con la tinta del notario. ¿Y la opción 2? Susurró Humberto, derrotado. Opción 2, dije, sacando la tarjeta de visita de Arturo y poniéndola junto a los papeles. No firman nada, y mi abogado, el dueño de esta carpeta, radica esta mañana de lunes a primera hora una denuncia formal por fraude y abuso de confianza, usando todas estas pruebas: los extractos, las fotos, los registros de Amazon y, especialmente, la multa de tráfico. Dejé que la elección flotara en el aire. Sabía que elegirían. El miedo a la cárcel era más fuerte que su orgullo. Elena, temblando, agarró el bolígrafo. Sus uñas de gel de $100 rasparon el papel. Miró a Humberto, sus ojos llenos de veneno. No hacia mí, sino hacia él, por haber sido tan descuidado con la multa. Humberto tomó el bolígrafo de su mano y firmó primero, su mano rápida y descuidada. Luego se lo pasó a Elena. Ella firmó el acuerdo de pago, su firma elegante, ahora temblorosa. Firmaron frente a sus 40 invitados la audiencia de su mayor triunfo social, que ahora era el escenario de su caída definitiva. Tomé los papeles, firmados, doblé el acuerdo y lo guardé en la carpeta. Dejé la copia de la revocación del auto sobre la mesa. Afuera, el conductor de la grúa enganchaba el sedán. El sonido metálico del gancho asegurando el eje delantero fue el punto final de la conversación. Los invitados comenzaron a dispersarse, murmurando excusas, huyendo de la escena como si la desgracia fuera contagiosa. La gran fiesta del 30 aniversario había terminado. Elena y Humberto se quedaron solos en su jardín, rodeados de comida, cara que nadie comería, escuchando cómo se llevaban su auto. Guardé la carpeta timbrada en mi bolso, el peso de los acuerdos firmados anclándome a la realidad. Elena y Humberto no dijeron nada más. Estaban paralizados, dos estatuas de sal en medio de su jardín de mentiras, viendo cómo el último invitado huía con la mirada baja. La grúa hizo un último ruido ensordecedor al asegurar el sedán azul, y las luces intermitentes iluminaron el rostro descompuesto de mi hermana. El conductor me hizo una señal con el pulgar. Yo asentí, y el vehículo desapareció en la oscuridad de la calle. La fiesta del 30º aniversario había terminado. No hubo pastel, no hubo más brindis, solo el silencio pesado de las consecuencias. Di media vuelta y me fui caminando, sin mirar atrás, el olor a jazmín ahora mezclado con el hedor a humo del escape de la grúa. Los días siguientes fueron de un silencio absoluto. Esperaba llamadas furiosas, súplicas, insultos. No recibí nada. Elena y Humberto estaban, supongo, demasiado ocupados procesando su caída pública. Y, lo que es más importante, reajustando su vida sin mi auto y sin mi línea de crédito ilimitada. El primer día del mes siguiente, revisé mi cuenta bancaria. A las 9:15 a.m., una transferencia electrónica apareció. $1.200, exactamente el monto acordado. El pago de la primera cuota de los $14.400. No era una disculpa, era el cumplimiento forzado de un contrato. Pero para mí, ese depósito era más elocuente que cualquier palabra. Era el sientosis, sonido de la justicia empezando a equilibrar la balanza, un reconocimiento financiero de su deuda. Con esos primeros $1.200, tomé un taxi, no a un restaurante ni a una tienda, sino a una oficina de asesoría financiera. Me senté frente a una joven brillante que me habló de fondos de inversión y de intereses compuestos. Tomé ese dinero, el primer pago de mi restitución, y abrí un fondo de inversión de bajo riesgo. El propósito era claro y estaba escrito en el contrato. Fondo para Residencia de Retiro Lucinda Torres. Era el dinero que Elena había robado de mi futuro. Y ahora yo lo estaba reclamando. Dólar por dólar, interés por interés. Ya no era un sueño vago. Era un plan financiero concreto. Mi seguridad ya no dependía de la generosidad fallida de mi familia. Mi rutina cambió drásticamente. El tiempo que antes dedicaba a preocuparme por las finanzas de Elena, a revisar sus gastos, a atender sus llamadas de emergencia, ahora era mío. Lo llené con las cosas que había pospuesto. Retomé mi investigación sobre manuscritos medievales,
pasando horas en la biblioteca de la universidad, no como empleada, sino como académica independiente. Me inscribí en un curso de caligrafía. El silencio de mi apartamento, que antes temía como un sinónimo de soledad, ahora se sentía como un lujo. Era el sonido de mi propia vida, sin interrupciones, sin deudas emocionales ni financieras. Establecí nuevos límites, reglas claras que comuniqué no con ira, sino con la frialdad de un memorándum de biblioteca. El primer límite fue el contacto. Nos veremos solo en Navidad, les informé a través de un mensaje de texto grupal que incluía a mis sobrinos. Y en un lugar público y neutral. No habrá más cenas en sus casas, ni en la mía. Esto no era negociable. Estaba eliminando cualquier escenario donde la intimidad pudiera ser usada como arma para futuras manipulaciones. Las reuniones familiares ya no serían un escenario para mi humillación o su presunción. Serían un encuentro, civilizado y cronometrado. El segundo límite fue financiero, y fue absoluto. Todas las cuentas compartidas están cerradas. No habrá más favores, ni préstamos, ni extensiones de crédito. Fui explícita. Cualquier solicitud de dinero será ignorada. Mis finanzas son mías. Esta declaración fue mi verdadera emancipación. Durante 40 años, mi generosidad había sido malinterpretada como una obligación. Ahora, estaba enseñándoles, de la única manera que parecían entender, que mi generosidad nunca fue estupidez, y que mi paciencia tenía un límite que ellos habían cruzado de forma irreparable. Mi dinero, mis reglas, la restauración de mi dignidad no fue un evento público, sino una serie de actos privados. Fue la sensación de pagar mi café con mi nueva tarjeta, sabiendo que solo mis gastos estaban reflejados. Fue la tranquilidad de revisar mi estado de cuenta y ver solo los $300 de supermercado que yo había gastado. Fue la capacidad de rechazar una llamada telefónica de un número desconocido sin sentir una punzada de ansiedad, suponiendo que era otro acreedor de Humberto. Mi dignidad regresó no con aplausos, sino con la recuperación de mi paz mental. Una tarde, un par de semanas después de la fiesta, tocaron a mi puerta. No era Elena, era Esteban, mi sobrino nieto, el que me había ayudado con los registros de Amazon. Se veía delgado y cansado, pero me miró a los ojos. «Tía abuela», dijo. «Traje esto». Me entregó un sobre. Dentro había $200 en efectivo. Es de mi trabajo de medio tiempo. Sé que no es mucho, pero es para... ya sabes, lo que hicieron mis padres. Lo miré. A este chico de 22 años atrapado en una familia tóxica, tratando de enmendar un error que no era suyo. Rechacé el dinero suavemente. «Esteban, aprecio esto más de lo que imaginas, pero no te corresponde a ti pagar sus deudas». Lo invité a pasar y le serví un té. «Pero si quieres ayudarme, ayúdame a organizar unos archivos». Mentí. No necesitaba ayuda con archivos. Lo senté frente a mi computadora y abrí una hoja de cálculo de Excel. «Tus padres son un desastre con el dinero porque nadie les enseñó su valor. A ti te voy a enseñar algo mejor. Te voy a enseñar a auditar tus propias finanzas». Pasamos la tarde creando su primer presupuesto, línea por línea, mientras le mostraba cómo crear fórmulas para rastrear sus gastos de la universidad. Vi una chispa de comprensión en sus ojos que nunca había visto en Elena. Él estaba absorbiendo el conocimiento, valorándolo. Estaba aprendiendo el poder de la precisión, el mismo poder que yo había usado para desmantelar la farsa de sus padres. Puse mi mano sobre la suya mientras él tecleaba. «Tú, Esteban», le dije en voz baja, «tú sí eres una buena inversión». Vi cómo se enderezaba en la silla, como si le hubiera quitado un peso de encima. No estaba solo reparando mi futuro, estaba invirtiendo en el de él. Elena y Humberto siguen pagando. Faltan 9 cuotas de 1.200. Sé que me odian, sé que me culpan por la humillación, por la pérdida del auto, por el estatus social que se evaporó junto con los invitados de su fiesta. Están aprendiendo a vivir dentro de sus posibilidades. Una lección que yo debería haberles dejado aprender hace 30 años. El amor no justifica el martirio, y la familia no es una licencia para el abuso financiero. Mi error no fue ser generosa. Mi error fue permitir que mi generosidad borrara mi identidad y mi seguridad. Mi vida ahora es tranquila, pero no es pasiva.
Es una tranquilidad ganada, protegida por límites de acero. Mi fondo de retiro crece cada mes, un testimonio silencioso de mi victoria. Ya no soy la tía Lucinda, la proveedora silenciosa y olvidada. Soy Lucinda Torres, la bibliotecaria que catalogó su propia vida y archivó el pasado en el lugar que le correspondía. Aprendí tarde que la confianza debe ganarse cada día y no regalarse por lazos de sangre. Y al perderla, el precio de recuperarla es muy alto. Para ellos,